Gramática española lección 59. Vocabulario familiar o de parentesco. Vocabulario familiar o de parentesco. En español expresamos las relaciones familiares con nombres específicos. Vemos el árbol genealógico de una familia cualquiera. Juan y María. Alberto, Susana, Ana, Tony, Carmen, Carla, Pedro, Pablo, Carla. Juan y María es la primera generación de esta familia. Juan es el esposo o marido de María, y ella es la esposa o mujer de Juan. Para englobar a los dos podemos decir esposos. Juan y María tienen 3 hijos, Susana y Ana son las hijas y Tony es el hijo. Ellos 3 son hermanos, pero Tony es el hermano de Susana y Ana, y ellas son las hermanas de Tony. De nuevo, tenemos 2 palabras que expresan de forma general los géneros masculino y femenino. Susana está casada con Alberto y Tony con Carmen. Alberto y Carmen son cuñados entre ellos. Además, Alberto es el cuñado de Tony y Ana, y Carmen es la cuñada de Ana y Susana. Alberto está casado con Susana y por eso es el yerno de Juan y María, que a la vez son sus suegros. Suegro, suegra. Carmen es la nuera de Juan y María, que también son sus suegros. Alberto y Susana tienen una hija que se llama Carla. Carla es la sobrina de Ana, Tony y Carmen, que a la vez son sus tíos. Tío, tía. Tony y Carmen tienen 2 hijos, Pedro y Pablo. Ellos 2 son los sobrinos de Ana, Susana y Alberto, que a la vez son sus tíos. Carla es la prima de Pedro y Pablo, que a la vez son sus primos. Carla, Pedro y Pablo son los nietos, nieto, nieta, de Juan y María, que a la vez son sus abuelos, abuelo, abuela. Los comparativos. Cuando en español queremos comparar cosas, personas, animales o diferentes realidades, podemos hacerlo de 3 formas, en superioridad, igualdad e inferioridad. Siempre necesitamos como mínimo 2 sujetos para comparar, uno al inicio y otro al final de la frase. Superioridad. Cuando comparamos en superioridad, el primer sujeto está a un nivel más alto que el segundo en algún aspecto. Usamos la estructura más que. Madrid es más grande que Barcelona. Madrid tiene más monumentos que Barcelona. Mi hermano es más alto que tú. Mi hermano tiene más amigos que yo. Con el verbo ser necesitamos adjetivos y con el verbo tener necesitamos nombres para poder comparar. Además, tenemos 2 formas de superioridad especiales con el verbo ser, mejor que, más bueno / a que, peor que. Más malo, a que. Yo soy mejor que tú. Este restaurante es peor que el otro. Igualdad. Cuando comparamos en igualdad, 2 sujetos están al mismo nivel en algún aspecto. De nuevo usamos, sobre todo, los verbos ser y tener. Mi padre es tan guapo como mi madre. Estas fresas son tan caras como esas naranjas. Nuestra casa tiene tanto espacio como vuestra casa. Esta habitación tiene tanta luz como la otra. Tus padres tienen tantos coches como mis padres. Tu madre tiene tantas joyas como mi hermana. Depende del verbo, usamos una estructura diferente. Si comparamos en igualdad con el verbo, la primera palabra tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. Con el verbo ser la estructura nunca cambia. También podemos comparar acciones o verbos en igualdad, no solamente con nombres o adjetivos. En este caso, la estructura es diferente.
En Inglaterra la gente bebe tanto como en España. Aquí se trabaja tanto como en China. Inferioridad. La comparación en inferioridad expresa que un sujeto está a un nivel más bajo o inferior que otro. De nuevo aparecen los verbos ser y tener. Inferioridad. La comparación en inferioridad expresa que un sujeto está a un nivel más bajo o inferior que otro. De nuevo aparecen los verbos ser y tener. Yo soy menos tonto que tú. Igual más inteligente. Los españoles son menos nerviosos que los ingleses. Igual más tranquilos. Su prima tiene menos juguetes que ella. Este coche tiene menos potencia que el otro. Siempre usamos la estructura menos que. Pero cuando comparamos en inferioridad tenemos otra posibilidad. Podemos usar la estructura de igualdad en negativo. Yo no soy tan tonto como tú. Los españoles no son tan nerviosos como los ingleses, más tranquilos. Su prima no tiene tantos juguetes como ella. Este coche no tiene tanta potencia como el otro. De la misma forma, comparamos acciones en inferioridad con la estructura de la igualdad en negativo. En España la gente no bebe tanto como en Inglaterra. Aquí no se trabaja tanto como en China.